En esta mañana, en este día, en estas semanas hemos estado compartiendo la Pascua y vamos como congregación y desde sus casas aquí presente vamos a seguir un consejo que dio el pastor el día viernes en la plaza. Él recomendó que si quieren saber lo que es la Pascua, si quieren saber qué es el significado de la Pascua, por favor lean Éxodo capítulo 12. Así que como congregación me pareció bueno hacer eso y vamos a ver algunos versículos. Les invito a que vayamos, como les decía recién, a Éxodo capítulo 12. Y yo en específico después me voy a enfocar en el versículo 13 y en la parte que dice el Señor mismo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. El título de la predicación de hoy es La sangre del Cordero Pascual. Y vamos a notar que por lo menos del capítulo 12 de Éxodo hay 3 secciones que van desde el versículo 1 hasta el versículo más o menos el 39. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero hay 3 secciones grandes e importantes. Y al mismo tiempo estas secciones grandes se van subdividiendo en unas secciones más pequeñas pero explicativas. Entonces, comenzando la primera sección grande, tenemos al inicio la institución. Y tenemos la respuesta a quién es el que instituyó, quién es el que estableció. O sea, no es invento de hombres esto. ¿Quién estableció este rito? Entonces leemos a partir del versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Hasta ahí tenemos quién instituyó este rito. Pero también a continuación se nos brindan ciertas características de esta víctima que tenía que ser, como vamos a ver en el desarrollo de este capítulo, que es una fiesta. Y como hablábamos ayer, el hermano Julián estaba exponiendo el estudio bíblico y hablaba del gozo. En este tiempo también había que estar de gozo y de alegría, porque era una celebración. ¿Por qué? Porque después de tantos años, aproximadamente lo que Dios le dijo a Abraham hace 400 años atrás, por fin iban a ser libres de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que Él había escogido. Y no porque porque hubieran tenido algo bueno ellos, que Dios los eligió. Pero seguimos entonces viendo las características de esta víctima. Dice el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. A continuación, tenemos más instrucciones específicas de Dios. Versículo 7. Y tomarán de la sangre de esta víctima y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y dice Dios, es la Pascua de Jehová. Entonces, tenemos más instrucciones específicas. Ahora, lo que sigue, a partir del versículo 12, que está incluido el versículo 13, que es el que después vamos a desarrollar un poco más, tenemos el propósito por el cual se llevaba a cabo todo esto. Dice Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será para ustedes por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces hasta ahí, hasta el versículo 13 inclusive, tenemos la primera sección grande y podemos ver propósito, instrucciones específicas y quién instituyó la Pascua y lo que es. Y hasta ahora, por lo menos, no hemos visto ningún conejito. Hemos visto alguna cabra, algún cordero con ciertas especificaciones, no vimos chocolate por ningún lado, es más, vimos amargura ahí. Así que por ahora no encaja mucho con lo que hoy se dice de que es la Pascua. Pero sigamos leyendo, capaz que encontramos algún conejo. A ver. Versículo 14, tenemos la segunda sección grande. Y que es el propósito de esto, es un recordatorio. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo, en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Versículo 17, y guardaréis la fiesta. Estamos hablando de que esto es una fiesta, es una celebración, es un momento de gozo, de regocijo, de alegría. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y el versículo 20 dice, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Entonces, pareciera que fuera muy reiterativo, pero está haciendo mucho énfasis el Señor. Al repetir tantas veces esas frases que van a tener que ser 7 días, que va a tener que ser cierto mes, pero estaba siendo muy específico, muy reiterativo, estaba siendo instructivo el Señor para el pueblo de Israel. Y esto para los adultos, para los grandes, y necesitaba ser una celebración, un rito, una ceremonia que se hiciera todos los años. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no se olvidara de dónde Dios lo había sacado. ¿Y de qué manera? Porque ellos, los que estaban ahí presentes, obviamente iban a estar contentos, iban a confiar en el Señor, ¿no? Como lo vemos en la historia, iban a confiar de todo su corazón y no importaba las adversidades que vinieran en el camino. Estoy siendo sarcástico, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, esto era un recordatorio para la siguiente generación.
Y podemos ver, entonces encaja el versículo 21 al 23, que tenemos la realización, como dice a continuación, la realización de la ceremonia. Podemos ver que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y lo que podemos aprender, podemos ver que Moisés estaba obedeciendo al mandato de Dios, animando al pueblo de Israel a que sigan las ordenanzas de Dios, a que sigan las palabras de Dios. Si querían vivir, debían obedecer. Pero también lo que podemos ver es quién, el mismo que instituyó la Pascua, el mismo que instituyó el rito, es el mismo que iba a pasar, iba a herir de mortandad, que iba a matar directamente a los primogénitos de las familias que no estuvieran, que sus casas, las puertas de su casa no estén pintadas con la sangre del Cordero Pascual. El mismo Dios. El mismo Dios. Pero también, ahora sí, como habíamos visto en la sección anterior, que esto debería ser una ceremonia, una celebración para las siguientes generaciones, tiene un propósito educativo. Dice el versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, Padre, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Hasta ahí tenemos las instrucciones educativas para las siguientes generaciones y para las grandes también, para recordarnos y nunca olvidarse, para que les recuerde y para que nunca se olviden de cómo Dios los había liberado. Entonces, y esta es una de las partes que me gusta resaltar y quiero resaltar. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Obedecieron a la palabra de Dios. Y Dios, en consecuencia, a la obediencia, fue fiel. Porque Él cumplió. Él dijo que todos aquellos que tuvieran las puertas de su casa pintadas con la sangre del Cordero, no iba a pasar. Y todos aquellos que obedecieron fueron librados de la muerte. Sus hijos fueron librados de la muerte. La sucesión, la siguiente generación fue liberada de la muerte. Entonces hay recompensa también en la obediencia. Es el Señor que nos capacita para obedecer así. Entonces, ahí tenemos las 2 secciones grandes de la mayor parte de este capítulo. Y vamos a ver la última sección que va desde el versículo 29 hasta el versículo 32. Que es lo que Dios había prometido, lo que Dios había advertido. El cumplimiento de lo establecido. 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo, el esclavo, que estaba en la cárcel. Y todo primogénito de los animales incluso.
Y esta es otra cosa que también me llama la atención cuando lo estaba leyendo a mis hijos. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Mientras los israelitas, mientras aquellos que obedecieron a la palabra de Dios, y estoy siendo enfático en la obediencia a la palabra de Dios, y después vamos a ver, estaban haciendo fiesta. Pero mientras había una fiesta, afuera había amargura, había dolor, había muerte. Con Dios no se juega. Dios lo que dice lo cumple. Si Él dice una cosa, lo cumple y lo vemos. Dios no dice una cosa y después hace otra. Dios lo cumple y cumplió así. Pero no solamente las amenazas o las advertencias, mejor dicho, sino sus promesas de bendición también las cumple. Y el faraón entonces, el versículo 31, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio del pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y vamos a leer hasta acá esta porción. Y hasta ahora no hemos visto nada de chocolate, no hemos visto nada de ningún... Hemos visto algún animal, algún cordero, algún cabrito, pero no hemos visto ningún conejo, nada. Hemos visto muerte. Hemos visto que Dios es serio. Hemos visto que Dios es justo. Hemos visto que Dios es santo. Nada de lo que vemos hoy de la puerta para afuera en los comercios, no se habla de la ira de Dios que vemos acá. No se habla de la seriedad de Dios. Mucho menos se habla de la liberación que Dios hizo de tal manera. Entonces, podemos estar seguros de que la palabra de Dios nos habla y nos instruye en esta mañana. Posiblemente ya todos sabíamos, capaz, no, eso es cualquier cosa, los del comercio ya se pasaron de la raya, ya no tienen cara, no tienen vergüenza, pero la palabra del Señor sigue siendo verdadera. La palabra del Señor sigue compartiendo los atributos de Dios, es santa y es eficaz, es verdadera, es eterna y permanece para siempre. Para continuar ahora que hemos despejado, si quedaba alguna duda dando vuelta, niños, si quieren pueden comer un chocolate, yo después le compro un chocolate a mi hijo, a mi hija, pero esto es lo que habla la Pascua, de Dios y de la víctima, un personaje importante, pero no solamente en esta sección, porque si enfocamos nuestros ojos en esta sección solamente, estamos cerrando y podemos equivocarnos. Es más, no tiene ninguna relación con nosotros. Es algo que pasó en otro tiempo, en otra época, en otra parte geográfica del planeta. Nada que ver con nosotros, otra cultura. Pero si vemos el desarrollo de la historia de la humanidad que comienza en Génesis 1, hasta adelante, hasta nuestros días, hasta el Señor Jesucristo, más allá, ahora sí hasta de nuestros días y más allá, ahí sí podemos ver y encontrar la conexión. Al final voy a tratar de hacer algo parecido. Pero mientras tanto me quiero enfocar en el versículo que les había compartido, en el versículo 13. Y en la parte que el Señor dice: veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Cómo se aplica este aspecto de la sangre? Y quiero comentar que para esta predicación que el Señor está dando en esta posibilidad, me he estado ayudando de un libro que leí hace un tiempo atrás, que lo leímos junto con mi esposa,
Es un libro, su autor se llama Watchman Nee y se llama La vida cristiana normal. Y la normalidad de la vida cristiana es andar en el poder del Espíritu, andar siempre refugiado bajo la sangre de Cristo, del Señor Jesucristo. Esa es la normalidad de la vida. Cuando vemos que hay una mezcla de cristianismo mezclado con lo de afuera, eso no es normal. Y hay que, como cualquier enfermedad, nosotros, si estamos bien, andamos normal. Pero si hay alguna enfermedad, hay algo que está mal en nuestros cuerpos, hay que tratarlo. De la misma manera, vamos a hacer en esta mañana. Y este autor dice que en las Escrituras la sangre de Cristo aparece operando, y vamos a ver 3 puntos que me gustaría que como quedaron grabados en mi corazón. También me gustaría que de alguna manera el Señor nos pueda ayudar en esta mañana, que queden grabados. En las Escrituras la sangre de Cristo aparece operando de 3 maneras. ¿Y de qué manera? En primer lugar, hacia Dios. Y no se preocupen si no se entiende al principio, conforme vayamos desarrollando se va a ir entendiendo. Entonces, ¿cómo se aplica la sangre? En primer lugar, hacia Dios. En segundo lugar, hacia los hombres. Y en tercer lugar, y muy importante también, estos 3 puntos son muy importantes, pero tienen el mismo peso, también se aplica hacia Satanás. Después lo vamos a ver. Entonces, o por consiguiente, hay una necesidad absoluta de apropiarnos, dice el autor, de apropiarnos nosotros de estos 3 valores de la sangre. Si debemos seguir adelante, miremos, pues, a estos 3 asuntos más detenidamente. Entonces, en primer lugar, la aplicación de la sangre dijimos que es hacia Dios. Podemos decir también que la sangre es en primer término para Dios. Y por eso hago tanto énfasis en el versículo de hoy. Porque como vamos a ver el desarrollo ahora, como vamos a ver, yo se los voy a leer, no se preocupen, pero esto es lo que más me quedó de mi lectura, de lo que hice en ese momento y de lo que volví a repasar. ¿Quién tenía que ver la sangre? Dios, exactamente. Él mismo dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿El pueblo de Israel veía la sangre? Claro, cuando metía el cuchillo. Pero después, cuando estaban haciendo fiesta, comiendo, ¿tenían que abrir la puerta a ver si está pintado? Estaban adentro. A medianoche, cuando el Señor pasó a ejecutar su juicio, ¿ellos tenían que ver la sangre? No, porque estaban adentro. Entonces, la sangre, en primer lugar, es hacia Dios. Dice el autor, en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, tenemos el derramamiento de la sangre del Cordero Pascual en Egipto para la redención de Israel. Es una de las mejores, dice él, figuras en el Antiguo Testamento de nuestra redención. La sangre fue puesta sobre el dintel y sobre los postes de la puerta, mientras que la carne del cordero se comió dentro de la casa. Y Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. He aquí otra ilustración del hecho de que no era el propósito que la sangre fuese presentada a nosotros, sino a Dios. Porque la sangre fue puesta en el dintel y en los postes donde los que hacían fiesta dentro de la casa no lo verían. Es la santidad de Dios, la justicia de Dios, que demanda que una víctima sin pecado sea sacrificada en beneficio del hombre. Hay vida en la sangre. Y aquella sangre ha de derramarse por mí, por mis pecados. Dios es el que requiere que sea así. Dios es aquel quien demanda que la sangre sea presentada para satisfacer su propia justicia. Y es Él quien dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre de Cristo satisface perfectamente a Dios. Entonces, lo que podemos entender es lo que les acabo de compartir.
La sangre no tenía que presentarla a las personas. Tiene su aplicación, pero en primer lugar no era hacia nosotros. Nos teníamos que ver la sangre. Dios tenía que ver la sangre. Y al ver la sangre, Dios estaba satisfecho. Porque hubo una víctima que tuvo que morir para que esa sangre fuera derramada. Y esa sangre era en representación. Porque todo el pueblo, y después también lo podemos aplicar a nosotros, esa sangre tenía que ser mía. Podía decir alguno, esa es mi sangre. Esta víctima, cuando yo pongo las manos, haz un intercambio. Paso mi pecado simbólicamente. Y lo que le pasa a ese animal, le pasa a mí. Pero al llevar a cabo lo que Dios había instituido, lo que Dios dijo, Él fue el que lo ideó, no es su invención de hombres. Él lo dejó establecido, lo acabamos de ver. Al hacer lo que Él manda, entonces Él puede estar satisfecho en la sangre de la víctima. Y por eso pasa por arriba, pasa por alto. Pero es el único lugar donde lo podemos ver, lo podemos encontrar. Hermano, ¿te vas a apoyar en esto, en este dogma, en esta doctrina, en un solo versículo, en una sola porción? Podemos encontrar lo mismo, no lo vamos a ver porque es muy extenso y no tenemos mucho tiempo. Pero pasa lo mismo, si ustedes recuerdan, cuando Dios mandó que se estableciera el tabernáculo. Había las mismas condiciones, había que llevar una víctima. Había que llevar un cordero, un cabrito, tenía que tener estas mismas características. Y también, en sustitución, debía morir. ¿Y qué había que hacer con la sangre de esa víctima? Obviamente, se degollaba el animal, se ponía en un envase, pero esa sangre no era de vuelta para las personas. El pueblo estaba todo junto, el tabernáculo estaba ahí, estaba todo junto. El sumo sacerdote tenía la sangre y en representación de todo el pueblo tenía que entrar al lugar santísimo. Lo único que permite el acceso al lugar santísimo donde está la misma presencia de Dios, donde Él se manifestaba. Ninguno del pueblo podía ir. Y ningún hombre puede presentarse a Dios cara a cara y vivir, dicen las Escrituras. ¿Pero qué hacía? Iba con la sangre. Y con esa sangre la echaba sobre el altar. Y el pueblo afuera sin ver nada, porque no podían entrar. De vuelta. Otra vez, la sangre es para que Dios la vea y se sienta satisfecho y poder traer paz a su pueblo. Y eso era algo que tenían que hacer continuamente. Por si no quedó claro, lo voy a leer como dice este autor, que lo dice mejor y más bonito. En el calendario del Antiguo Testamento hay un día que tiene mucha importancia en el asunto de nuestros pecados: el día de expiación. Ninguna cosa explica esta cuestión de pecado tan claramente como la descripción de aquel día. En Levítico capítulo 16, y ustedes la pueden ver en sus casas, encontramos que el día de expiación se llevaba la sangre de la ofrenda por pecado al lugar santísimo, y allí era esparcida ante el Señor 7 veces. Esto debemos entenderlo muy claramente. En aquel día, la ofrenda por el pecado fue presentada públicamente sobre el altar en el atrio del tabernáculo. Todos estaban a plena vista sobre el altar y podía ser visto por todos. Pero el Señor mandó que ningún hombre entrara en el tabernáculo mismo, aparte del sumo sacerdote. Fue él, el sumo sacerdote, quien tomó la sangre y entrando en el lugar santísimo, la esparció allí para hacer expiación ante el Señor. ¿Y por qué? Porque el sumo sacerdote es una figura del Señor Jesús,
en su obra redentora. Y esto lo podemos ver en Hebreos 9, versículos 11 al 12. De esa manera, en representación, el pueblo, Él era quien hacía la obra y ninguno, solo Él podía ni siquiera acercarse para entrar, a menos que Dios lo permitiera. Aún más, dice el autor, agregado a su entrada, no había más que un solo acto. ¿Para qué iba el sumo sacerdote? Para esto, a saber, la presentación de la sangre a Dios como algo que Él había aceptado, algo en que Él podía hallar satisfacción y nada más. Una vez que terminaba eso, se retiraba. ¿Solamente para eso? Para la remisión de nuestros pecados. Fue una transacción entre el sumo sacerdote y Dios en el lugar santísimo. Lejos de los ojos de los hombres que habían de beneficiarse por ella. El Señor lo requería. La sangre es, en primer lugar, para Él. Entonces, como primer punto, como punto de partida de estos tres que vamos a estar viendo en esta mañana, el valor, o mejor dicho, el poder de la sangre del Cordero, en primer lugar, es para Dios. De tal manera que Dios puede estar satisfecho, porque Él es justo. Él perdona pecados, pero es justo. Es necesario que su ira sea satisfecha. De esa manera, proveyendo una víctima, proveyendo esa sangre, puede ser justo y al mismo tiempo el que justifica, el que perdona, y poder tener paz, poder tener esa paz entre Dios y el hombre. Era la única manera. Entonces la sangre ha satisfecho a Dios. También a nosotros, como segundo lugar, debe satisfacernos. Tiene por consiguiente un segundo valor que es para nosotros, los hombres. La limpieza de nuestra conciencia. Cuando venimos, dice el autor, a la epístola a los Hebreos, encontramos que la sangre hace esto. Hebreos 10:22, purificados los corazones de mala conciencia. Y esto es muy importante porque ahora les voy a contar algo que yo hacía antes. Cuando nos sentimos que estamos pecados, que estamos en pecado, nos sentimos mal, nos sentimos sucios, nuestra conciencia nos acusa. Por más que vayamos a la iglesia, por más que estemos en la sana doctrina, la costumbre que por lo menos que yo tenía, que ojalá que sea el único que tenía esto, era orar de la siguiente manera. Señor Jesús, te pido que con tu sangre laves mi corazón y me limpies de mis pecados. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Por lo menos en Jeremías, capítulo 17:9, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, si yo lavo mi corazón o le pido a Dios que lave mi corazón con la sangre del Cordero, de vuelta no va a servir para nada porque engañoso es el corazón. Y el Señor Jesucristo dijo que del mal corazón, salen las mentiras, salen los robos, salen los adulterios y salen todas las cosas que contaminan al hombre. Entonces, la solución no está en lavar el corazón con la sangre del Cordero. Dios va más allá. Sabe cuál es, porque Él es sabio, no hay que enseñarle a Él. No hay que decirle cómo hacer las cosas. Dios, tenés que hacer así. Él sabe. Por eso, más que limpiarnos, Él nos promete un nuevo corazón. Ezequiel 36:26, Él dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí está la solución. Esa es la solución al problema del ser humano. Si todavía hoy estás usando la sangre de Cristo para lavar tu corazón o pedirle a Dios que lave tu corazón, pedirle a Dios que te dé este corazón.
que te dé ese espíritu nuevo que Él prometió, porque de su boca salió. Él lo prometió. Él dijo, usó a su profeta, usó a su vocero, pero Él dijo, Él lo mandó que dijera eso. No salió, no es invención humana, es invención divina. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros la sangre? La sangre es el acceso del creyente. ¿Cómo es que tenemos nosotros, podemos preguntarnos, acceso al trono de la gracia? ¿Cómo entramos nosotros? En ese tiempo, lo acabamos de mencionar, para entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, no el pueblo, en representación del pueblo, iba el sumo sacerdote y entraba, hacía lo que tenía que hacer y salía al lugar santísimo. Hoy en día, en la revelación del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿cómo es que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo? Y hay veces, no sé si les pasa, capaz que también me pasa a mí solamente. Tenemos días buenos y días malos, días intermedios, pero estamos así a veces. ¿Y cómo es que nos acercamos nosotros a Dios? Cuando todo sale bien, bueno, pude hacer mi lectura, pude orar al Señor, me fui contento al trabajo, hice mi trabajo como corresponde, no me enojé con nadie, volví a mi casa, estuve contento con mis hijos y mi esposa, y todo salió bien. ¿Y qué pasa cuando sale todo mal? ¿Qué pasa cuando te quedaste hasta tarde de noche y te quedaste dormido para ir al trabajo y saliste en la bicicleta y que se te cruzan los autos y que te dicen cosas? ¿Salió mal todo en el trabajo? ¿Esto que hiciste acá salió mal, lo tenés que hacer otra vez? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos acercamos al trono de la gracia? Hoy me siento que no, que hay un cielo, hay un techo de bronce que me impide, que no puedo llegar a la presencia de Dios. Siento que mi oración es pesada, que no llega, que no sé, hay algo que está pasando. Este autor dice algo parecido. Hoy he sido un poco más cuidadoso, hoy he estado obrando un poco mejor. Esta mañana he estado leyendo la palabra con más fervor, así que hoy puedo orar mejor. O bien, hoy he tenido algunos contratiempos con la familia. Empecé el día un poco triste y malhumorado. En realidad no me siento muy animado. Parece que algo anda mal. Por tanto, no me puedo acercar a Dios. ¿Es así nuestras obras como nos acercamos a Dios? Si me porto bien y hago todo como corresponde, me acerco a Dios. Y cuando no, no puedo. ¿Dios es así? ¿Cuál es la base de nuestro acercamiento a Dios? ¿Viene usted a Él estribando en la insegura base de sus emociones, sintiendo que hoy ha logrado algo para Dios? ¿O se llega a Él basado en algo mucho más firme, en el hecho de que la sangre ha sido ya derramada y que Dios mira a esa sangre y está satisfecho? Por supuesto, de existir la mínima posibilidad de que la sangre sufriera algún cambio, la base de su acercamiento a Dios no sería digna de confianza. Hoy la sangre de Cristo es menos poderosa y mañana más poderosa. Entonces, según el poder que tenga la sangre de Cristo, ¿va a ser mi acercamiento a Dios? Es inmutable, al igual que Dios. No cambia. Pero es que la sangre nunca ha cambiado ni cambia. Tu acercamiento a Dios, por tanto, debe ser siempre en certidumbre plena. Cualquiera que fuere su medida de alcance hoy, ayer o el día anterior, tan pronto haga un movimiento para entrar al lugar santísimo, inmediatamente usted debe tomar
su posición sobre el único terreno seguro, el de la sangre derramada. Si ha tenido un buen día o un mal día, o si ha pecado conscientemente o no, su base de acercamiento es siempre la misma: la sangre de Cristo. Este es el terreno sobre el cual usted puede entrar y no hay otro. Si lo buscamos en el mundo, no hay. Y me refiero no el mundo hablando en términos de la Biblia, si me refiero, no hay otro camino al lugar santísimo. Si lo buscamos en la filosofía del mundo, nos van a decir que nos portemos bien, que hagamos cosas. Y ya vimos que no. Y ya la experiencia lo confirma que no. Pero si lo buscamos en la Biblia, vamos a encontrar la sangre de Cristo. El único acceso al Padre, el único camino que ha abierto esas cortinas tan pesadas para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de la gracia. Solamente nos podemos acercar a Él sin importar lo que haya pasado en el día, hermano. Porque la carne todavía se opone, como oraba el hermano hoy. La carne todavía se opone, el enemigo se opone, el mundo se opone. Pero Dios nos ha dado un arma poderosísima. Es su sangre. Somos purificados de todo pecado. Y en verdad podemos repetir con el apóstol Pablo y con el salmista: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces ya hemos visto que el propósito de esta sangre, el poder trino de esta sangre, en primer lugar, nos justifica, nos trae paz para con Dios. Dios ve la sangre y se encuentra satisfecho. Podemos tener perdón, como lo tuvo el pueblo de Israel, como fue salvo de la muerte. Segundo, para nosotros, para nuestra vida cristiana, nuestro peregrinaje, cuando pecamos, cuando todo sale mal, ahí está lo práctico, lo que podemos hacer. No queda otra, hermanos. Pero en tercer lugar, tenemos que también vence al acusador. Hay otro aspecto de la sangre que es hacia Satanás. La estrategia activa de Satanás hoy en día es la de acusador de los hermanos. Eso se encuentra en Apocalipsis 12:10. Y es así que nuestro Señor le afronta con su ministerio especial como sumo sacerdote por su propia sangre. De esa forma, deja sin armas, lo deja desarmado al acusador, a nuestro acusador, al enemigo de nuestras almas. Es necesario que en este punto, para que podamos ser edificados y podamos ser fortalecidos y ver lo poderoso de la sangre en este aspecto, que recordemos aquel versículo tan poderoso que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Ahora, ¿qué significa en el idioma original, en la gramática que nosotros tenemos, la palabra todo pecado? Significa todo pecado. Nos limpia de todo pecado. No solamente está hablando en un sentido general, sino cada uno de nuestros pecados. Y eso es importantísimo, porque sea quien sea cristiano o no cristiano, el carácter que tenga, siempre nosotros tenemos, gracias a Dios, la conciencia, y ojalá que esté despierta la conciencia por el Espíritu Santo, que nos acusa y nos dice: has pecado. Incluso llegamos a tal punto que somos tan débiles que decimos: Dios no me va a perdonar este pecado. Pero acabamos de leer que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
no hay un solo pecado que Dios no pueda perdonar, sino has confiado en la sangre de Jesucristo, su Hijo. Este autor lo dice de una forma más acorde a lo que estamos viendo. Algunos de nosotros, oprimidos por nuestra debilidad, podemos a veces habernos sentido tentados a pensar que hay pecados que son casi imperdonables. Recordemos la palabra, dice él, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pecados grandes y chicos, pecados que yo crea que pueden ser perdonados y pecados que parecen imperdonables. Sí, todo pecado, consciente o inconsciente, recordados u olvidados, son incluidos en aquella palabra, todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y lo hace así porque, en primer lugar, satisface a Dios. Como lo vimos, Dios ve la sangre y queda satisfecho. A la luz de todo esto, o a raíz de todo esto, ¿qué importancia tiene? Estamos hablando del acusador de los hermanos. ¿Qué me importa que esto? Te tiene que importar mucho. Porque, ¿qué terreno de acusación tiene Satanás? Satanás puede acusarte delante de Dios. Pero ¿qué dice Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le dice a Satanás, la sangre de su amado Hijo le indica, le señala. Es la constancia suficiente contra la cual Satanás no tiene apelación. Queda callado, queda enmudecido. Toda acusación se cae. Y sigue diciendo el versículo más adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuál es? Entonces, reiteremos, ¿cuál es la importancia de todo esto? Esto es importante porque el diablo nos acusa, no solamente delante de Dios, sino también en nuestras propias conciencias. Como dice el autor, tú has pecado y sigues pecando, eres débil y Dios no puede hacer más contigo. Este es su argumento. Y nuestra tentación es de mirar adentro y, en defensa propia, tratar de encontrar en nosotros mismos, en nuestros sentimientos o en nuestro comportamiento, algún terreno para creer que Satanás está equivocado. Alternativamente, somos tentados a admitir nuestra incapacidad y, yendo al otro extremo, cedemos a la depresión y desesperación. Si miramos hacia nosotros en algo que podamos hacer para demostrarle a ese argumentador, a ese acusador de que está equivocado, que no es así, no lo vamos a encontrar. Y ya la experiencia también nos reconfirma. No se puede. Pero en la práctica ocurre que aceptamos muy fácilmente la acusación de Satanás. La razón de esto está en que aún no nos aferramos a la esperanza nos aferramos en la esperanza de tener alguna justicia propia en nosotros mismos. La base de esta esperanza está errada. Nunca debemos procurar contestar a Satanás con nuestra buena conducta, sino siempre con la sangre. Sí, somos pecaminosos. Pero alabado sea Dios, la sangre nos limpia de todo pecado.
Dios mira la sangre por la cual su Hijo ha contestado la acusación y Satanás no tiene ya terreno de ataque. Ha quedado totalmente desarmado. Dios hace así y hace douché. La sangre de Jesucristo es lo único que puede apagar los dardos de acusación de nuestro enemigo. Solamente así queda toda acusación caída y trae liberación al alma, trae liberación a nuestras vidas. Entonces, reiterando, repitiendo, la sangre, Él dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Él está satisfecho, sus demandas están satisfechas en lo que Él ha pedido. Hoy, hermano o hermana o amigo o señor o señora, la sangre de Jesucristo es lo único que lo puede librar de sus pecados, de ser aceptado por Dios. Es lo único que usted, la confianza que usted, si usted está poniendo su confianza en usted mismo, no va a poder hacer nada. Se va a sentir siguiendo miserable. Tiene que poner la mirada usted en el sacrificio, en aquel sacrificio que fue hecho hace tiempo atrás. De esa manera, y pedirle un nuevo corazón. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que rogamos que haga. Y no porque no necesitemos de esa gracia. Hemos aprovechado esa gracia para tener un nuevo corazón. Y para poder escondernos en esa casa que tiene la sangre pintada y estar resguardados de la ira venidera. Usted tiene que meterse en esa casa. Tiene que estar dentro, tiene que estar en esa casa. La única vía de escape es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que satisface a Dios y que nos limpia, nos libra de todo pecado. Ahora, alguno que quizás no tenga la experiencia, que quizás no haya leído su Biblia del principio a fin, puede preguntarse, ¿cómo haces para conectar esto que está en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, para conectarlo con nuestros días? ¿Qué tiene que ver? Ese es un cordero, un animal de 4 patas. ¿Qué tiene que ver con Jesús? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esto es una sombra. Es una ilustración, una imagen que dejó Dios soberanamente en la historia y lo que dejó registrado en la Biblia para que nosotros lo podamos leer. Y si se ve el desarrollo, el desenlace de esta historia de la redención, podemos entender mucho mejor. Yo he hecho algo para que se comprenda. Lo he hecho de forma resumida porque si lo vemos versículo por versículo, esto se hace muy largo, pero esto es lo que yo he hecho. Si nos retomamos en la historia, poniendo una línea de tiempo y vamos marcando desde bien atrás, lo más atrás que se pueda, podemos llegar hasta Génesis capítulo 3, versículo 21, y ver que dice, si recuerdan el contexto, Adán y Eva habían pecado para con Dios, habían desobedecido al mandato de Dios, a la palabra de Dios. Habían desobedecido y por consecuencia se cumplió lo que Dios les había advertido a Adán y a su mujer. Pero podemos ver que a pesar del pecado del hombre y ellos en representación nuestra, Dios otorga misericordia y podemos ver que Él hace algo semejante a lo que estamos viendo. Y Jehová Dios, dice el versículo 21, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él los vistió, Él fue lo que hizo. No se nos dicen explícitamente qué animales fueron los que fueron sacrificados en este momento, que tuvieron que morir. Hubo una sustitución para que ahora su vergüenza fuera cubierta.
Pero si seguimos leyendo, sigamos leyendo con paciencia, sin apurarse, y vamos viendo en la revelación de la palabra de Dios, por ejemplo, ahí nomás, en Génesis capítulo 4, podemos ver lo que le agrada a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces acá tenemos más información. Entonces nos habla de que ese sacrificio, esa ofrenda que a Dios le agradó, ya tenemos algo. Tenemos que, por ejemplo, era una oveja. Pero si seguimos viendo, si seguimos más adelante, si vamos hasta Génesis capítulo 22, no me voy a quedar en Génesis solamente porque les digo, no vamos a ir libro por libro. Pero en Génesis 22, 7 y 8, recordemos que en el contexto estaban Abraham y Dios le había pedido algo a Abraham. Le había pedido a su hijo quien tanto amaba. Y vean lo que Isaac le pregunta a su padre y cómo él le contesta. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tenemos que es un cordero y otra más información. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y bueno, conocemos la historia. Pero si seguimos avanzando en la historia, si seguimos avanzando y vamos hasta lo que nosotros estábamos viendo hoy en el capítulo 12 de Éxodo, el versículo 3, lo podemos recordar, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y el versículo 5 del 12, dice que el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces podemos ver que cada vez, mientras más vamos avanzando, vamos teniendo más información, y vamos teniendo más detalles, y vamos teniendo mejor comprensión. No me voy a quedar solamente ahí. Voy a saltar, voy a hacer un salto muy grande y voy a ir hasta Juan, capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice Juan el Bautista con respecto a esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo a los que estaban con él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la conexión, cómo se va desenvolviendo esta historia. Pero no termina ahí, porque Pedro también en su primera carta, en el capítulo 1, 18 al 20, dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y cada vez podemos tener más información, podemos tener más revelación, hasta que llegamos. Y esto falta todavía que llegue, pero es algo que está aconteciendo ahora en este mismo momento. En Apocalipsis, el 5:11 dice Juan, lo que Dios le estaba revelando. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y continúa diciendo, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir,
Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y continúa. El capítulo 7, para finalizar del 9 al 12, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está toda la historia. Ahí está la conexión. Y ahí es donde Dios, en esta historia, como es el soberano, como Él es el que hace y deshace, y no es como nosotros un caprichoso, sino que Él es Dios y Él es santo, nos introdujo en esta historia. Y poder ser parte de esos que alaban y adoran al Cordero, a la sangre que Dios mira. Y cuando nos sentimos débiles y cuando nos sentimos en pecado, podemos acudir a la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado.